Muy bien, vamos a hablar de un hecho histórico. Un hecho histórico. Me encanta, hace tiempo que lo vienen anunciando. Se cumplen 50 años que se publicó 100 años de soledad. Fue el 30 de mayo del 67. Y es una historia tan linda de contar que permítame darle la trascendencia que tiene. El libro 100 años de soledad, vamos a decirlo claramente, cambió la historia de la literatura latinoamericana, que pasó a ser vista como una persona ya adulta. Cambió la historia de la literatura, fue la cara más visible del boom latinoamericano, pero a toda la literatura mundial le dio ese realismo mágico que tanto ha dado que hablar, que hoy ya después, décadas después, los escritores quieren matarlo, porque siempre hay que matar al padre, o matar a lo que fue tan importante y nos marcó tanto, pero fue increíble. Y todo lo que rodeó la publicación de esa novela está buenísimo contarlo. Pero antes de que profundices, vamos a escuchar a Gabriel García Márquez. Vamos a escucharlo a Gabo. Haciendo referencia precisamente a estos 100 años de soledad, y después seguimos con tu interesante comentario. Dale. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Años de soledad lo leí en el liceo. Y después, cuando me puse a estudiar el tema de periodismo y todo, tenía que dar una materia, un examen final de radio, y tenía que hacer un programa de radio tipo revista. Y le puse Estación Macondo. No sé cuándo. Porque el título. Iba a ocurrir de todo. Allí iba a pasar todo, como dice en este tape. Bueno, vamos a contar un poco lo que rodeaba, ¿no? 100 años, García Márquez ya en ese momento... era un poco conocido, vivía en México, estaba casado ya con Mercedes, que fue su mujer, a quien él le propuso matrimonio cuando ella tenía 13 años. Era muy pobre, ya tenían los 2 hijos, Rodrigo tenía creo que 8 ya, vivían en un cuarto que todo lo que ha pasado se ha vuelto mítico, ¿no? Y él, bueno, había firmado ya con Carmen Balcells, que fue la gran agente literaria, que fue la que tuvo mucho que ver con el boom, pero él se sentó a escribir. Según él cuenta, él fue un gran mentiroso y por eso ha sido un biógrafo muy difícil, porque él dice que la vida no es como uno la vivió, sino como uno tiene que recordarla y como uno tiene que inventarla como la vivió. Y él todo lo cambia. Él cuenta que se iba en un Opel blanco con sus hijos y su mujer de vacaciones y de pronto tuvo una frase que le llegó así como un rayo y volvió para atrás y no se fueron de vacaciones, que fue la frase famosa con la cual empieza, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, bueno... Vuelve a su casa, se sienta a escribir y en 18 meses escribe esa novela, que ya del comienzo se supo que él estaba totalmente iluminado y que esa novela iba a ser impresionante. Sus amigos iban todas las tardes a verlo después que él terminaba de escribir. Él escribía de overol, fumando muchísimo, estaba poseído. Y todos los que estuvieron cerca de esa situación lo cuentan muchos años después, ¿no? La mujer que pasaba en limpio sus apuntes, después contó que los fines de semana juntaba gente en su casa a leerle el último capítulo que había escrito García Márquez, porque era tan atrapante y tan fascinante que nadie que estuviera cerca de eso lo podía soltar. Él escribía sin parar hasta las 2 de la tarde que llegaban sus hijos.
Y lo que sucedió, bueno, él sabía que estaba frente a algo muy grande y ya él se lo había mandado a Mario Vargas Llosa, a Cortázar, algunos capítulos. Estaban realmente enloquecidos, Carlos Fuentes, incluso Mir Rodríguez Monegal, que nos toca mucho porque era uruguayo, el gran crítico Mir Rodríguez Monegal, que incluso publicó un capítulo en una novela, en una revista que publicaba en París. Ya se sabía que iba a ser un boom, pero igual él era tan pobre, le debían 5 meses al alquiler, al tipo que le iban diciendo, esperanos un tiempo más, esperanos un poco más. Habían empeñado un montón de cosas de la casa. Cuando él termina de escribir, se va con Mercedes, su señora, a la oficina de correo que le quedaba más cerca, ahí en México. Cuando llegan se dan cuenta que no les alcanza la plata para mandar todo el manuscrito a Buenos Aires, a la editorial sudamericana, donde estaba Paco Porrúa, que era un gran editor, que ya le había dicho que le iba a publicar. Entonces lo dividen en 2 paquetes más o menos los papeles, mandan un paquete, vuelven a su casa, empeñan el secador de pelo, empeñan el calefactor, y vuelven a ir al correo a mandar el resto del manuscrito. Ya se sabe cuando llegan los 2 paquetes a Buenos Aires que aquello era un suceso, pero fue todo, en ese momento, pongámonos, en Buenos Aires ese momento era la mejor ciudad de Latinoamérica. García Márquez se había formado leyendo las ediciones impresas en Argentina, o sea que era muy importante editar en Buenos Aires, y tiraron 8.000, que ya era mucho. 3 semanas después de publicada la novela, García Márquez y ella se vienen solos en un avión, después de haber empeñado el secador de pelo hace 3 semanas, se vienen en un avión ya sabiendo que había cambiado todo. Que su vida iba a cambiar y mucho, pensando ya en los niños, en el futuro, en cómo iba a cambiar eso. Llegan a Buenos Aires, van a Ezeiza, él dice, bueno, quiero comer carne, quiero no sé qué, lo llevan a un restaurante y a los 2-3 días él ya ve una mujer con la novela entre las bolsas donde tenía la lechuga y los tomates, la mujer que que volvía a hacer las compras. Y cuenta Tomás Eloy Martínez, que es impresionante el relato, que llegan García Márquez vestido con esa ropa rara que él usaba, ¿no? Muy de Cuba y muy centroamericana, y ella también con un look muy particular. Llegan al Instituto de Itela a un teatro, a una función de teatro. Estaba toda la sala a oscuras y una luz los empieza a seguir y alguien grita, ¡bravo por tu novela! Todo el teatro se pone de pie y es una ovación que ahí Tomás Eloy Martínez dice, yo vi bajar la fama, bueno, a partir de ahí su vida fue totalmente distinta, fue el suceso, el cambio para las letras latinoamericanas, para él, para todo lo que pasó con todo el boom latinoamericano, fue impresionante. Fue un momento, él tenía ya 40 años, sí. Él ya había leído mucho. Él había dejado de trabajar para escribir. Ya en ese momento había decidido dejar de trabajar en una agencia de publicidad. En ese momento tenía los 2 hijos, escribía, como dijimos, Veroli, fumando, y había hecho muchos cambios. Antes escribía de noche, en ese momento escribía de día, se había organizado mucho. Hacía años que estaba con esta novela en la cabeza y sabía, por más que él después diga que no era su novela favorita, él sabía que esa novela estaba iluminada. ¿Pero cómo definís esa decisión de vida? Un tipo con 2 hijos que deja su trabajo, la relativa estabilidad que te puede dar un ser dependiente, ¿no?, de alguien, a asumir ese reto. Es confianza en tu talento, en tu capacidad, irresponsabilidad. Y un enorme trabajo, ¿no? Y además él ya había leído mucho. García Márquez se había leído, ya a esa altura se había leído todo. Tenía un plan, tenía claramente un plan de dónde iba. Ya, como dijimos, había firmado con Carmen Balcells, que también era muy importante, pero sin duda su mujer tuvo una enorme confianza y se convirtió también en su manager, en un montón de cosas. En ese momento es muy lindo también leer la historia personal del boom, ¿no?, de Donoso. Eran todos tan jóvenes, Vargas Llosa, él, eran todos amigos, se juntaban, bailaban en un living de una casa. Había una efervescencia muy grande en ese momento. Después fue todo, él fue muy exitoso. Y hubo partes muy tristes de esta historia, porque él con Vargas Llosa, que eran tan amigos y que eran los 2 fenómenos, los 2 popes, se pelearon. Vargas Llosa le dio una piña a García Márquez por un episodio que nunca fue del todo sabido qué pasó. Se supone que fue que García Márquez quiso seducir a la mujer de Vargas Llosa, pero esa gran amistad que hubiese sido tan linda que se continuara, se rompió. Después García Márquez metió decisiones políticas complicadas, en el caso Padilla con Cuba, su amistad con Fidel Castro, o sea, pero que él fue un genio y que esa novela
cambió la historia de las letras y que Buenos Aires ha tenido tanto que ver, es súper importante en realidad para recordarlo. La novela que ha sido, a ver, es la novela favorita de Bill Clinton, Catherine Zeta-Jones, es decir, escritores una cantidad, pero cantidad de gente... no sé cuántos idiomas. Y ¿sabés también lo que dice alguien? Es la gran novela, lo leía todavía en El País Cultural recordando artículos de Oscar Brando y de Laszlo Ederly, es la gran novela muy bien escrita, muy bien hecha, que también llegó al gran público. Claro. Y eso es una virtud que siempre hay que celebrar, porque es de esas novelas que te enganchan de la primera frase. Porque lo importante es lo que nos pasa a nosotros, los que la leemos, ¿no? Más allá de lo que representa la historia del autor. Bueno, 50 años. Es muy divertido. Yo les recomiendo que lean la biografía de García Márquez que hizo Gerald Martin, o Vivir para contarla, o El olor de la guayaba, el libro de conversaciones con su amigo. Y lo que cuando él cuenta, por ejemplo, que la noche que tuvo que matar, el día que tuvo que matar a Aureliano Buendía, que era el personaje, que era... Se llegó al cuarto, estaba su mujer dormida y él se puso a llorar y lloró 2 horas, porque les pasa a muchos escritores también, claro, cuando tienen que matar a ese personaje tan querido, bueno, lloró desconsolado, y todo lo que hay para contar de esa novela es todo interesante. Bueno, muy bien, como para leerla o releerla si es que ya lo hicieron. Bueno, vamos a hablar de otro libro, Adela, que está precisamente dando que hablar aquí en los últimos días en nuestro país. Exactamente. Déjame, antes de pasar al tema de ahora, es que la Fundación para el Nuevo Periodismo y Mercedes Barcha, que es la viuda de García Márquez, han hecho lecturas de 100 años de soledad. Se va a seguir conmemorando todos estos meses. Estén atentos quien le guste el tema para seguirlo.